Continuamos, hermanos, con nuestro estudio del capítulo 3 del libro de Proverbios. Y nos estamos encontrando ya en la recta final de este capítulo. Si el Señor así nos lo concede, prontamente estaremos culminando con este importante capítulo lleno de instrucciones y sobre todo con un llamado urgente a la búsqueda de la sabiduría divina que se encuentra en la palabra de Dios y en la persona del Señor Jesucristo. Vamos allí al verso 27 y 28 del capítulo 3 del libro de Proverbios. Proverbios capítulo 3, versos 27 al 28, y luego de haber leído este pasaje vamos a orar. Dice así: no niegues el bien a quien se le debe, cuando esté en tu mano el hacerlo. No digas a tu prójimo, ve y vuelve, y mañana te lo daré, cuando lo tienes contigo. Vamos a orar. Padre Celestial, te rogamos en esta mañana que seas con nosotros mientras estudiamos este pasaje de tus escrituras, de tu palabra. Permítenos, oh Señor, habiendo entendido el contenido de este pasaje, a ponerlo por obra, a no ser oidores olvidadizos, sino a ser hacedores de la verdad. Ayuda a tu iglesia en esta mañana a escuchar con oídos atentos. Ayúdame a exponer con precisión esta palabra. Esto redunde para la gloria de tu nombre y para el avance de tu reino en nuestros corazones. Te lo suplico por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Como recuerdan, hemos estado viendo a lo largo de este capítulo un llamado a la búsqueda de la sabiduría divina. Esa sabiduría que se encuentra en la palabra de Dios y en la persona del Señor Jesucristo, como hemos estado viendo. Y el domingo pasado, Salomón venía y nos encomendaba la urgente necesidad de no ser solo oidores de la palabra de Dios, sino ser hacedores. A no ser solo espectadores, no ser solo como aquellos que son parte de una audiencia que está escuchando a un charlista y luego se van sin ningún compromiso de poner esas verdades en práctica, por obra. Salomón quiere que seamos personas, hombres y mujeres, que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Y es lógico que luego de habernos traído esa exhortación en la vez anterior, hoy entonces nos traiga una encomienda bien práctica contenida en este pasaje. Lo que nos trae este pasaje aquí es llano y claro. Pero de cierto modo se constituye en un reto para nosotros, porque el gran problema de la verdad contenida en la palabra de Dios no es escucharla y entenderla, es vivirla. Así que es lógico que Salomón, después de habernos instruido a ser hacedores de la verdad, de poner en práctica la verdad, ahora nos traiga un ejemplo práctico, una encomienda bastante práctica de la vida cristiana. Salomón, en estos dos pasajes, nos está llamando a una vida orientada a la justicia y al amor. Nos está llamando a una forma tangible de práctica cristiana que debe ser manifiesta en una vida de justicia, una vida permeada por el amor. Todos aquellos
que vivan vidas influenciadas por la palabra de Dios. Todos aquellos que vivan vidas influenciadas por el temor al Señor, eso a lo que Salomón nos llamaba. ¿Recuerdan cuando nos traía esa imagen de la creación? ¿Qué quería hacer en nosotros? Infundir el temor del Señor, porque ese temor es el inicio o el principio de toda verdadera sabiduría. Ahora Salomón nos dice, si eres una persona que vive de esa manera, influenciado por el contenido de la palabra de Dios y por el temor de Dios, eso se va a ver en una vida de justicia y amor. Ese es un llamado a la justicia. Por eso Salomón dice ahí en el verso 27, no niegues el bien a quien se le debe, cuando esté en tu mano el hacerlo. No niegues el bien, dice Salomón. Y con esa frase, no niegues, Salomón nos está llevando o nos está instando a no retener, a no quedarnos con algo que le pertenece a otro. Pero también nos está llamando a no negar el derecho que otra persona tiene, el derecho legítimo que otra persona tiene a una posesión o a algún bien. No debemos negarle a los demás aquello a lo que legítimamente tienen derecho. Y eso a lo que legítimamente tienen derecho, Salomón le llama el bien. No le niegues el bien al otro. No le niegues aquello que legítimamente le pertenece, aquello que legítimamente es suyo. No le niegues eso a los demás. No le niegues el bien. Y con esta palabra, el bien, Salomón se refiere a un sinnúmero de cosas. Cosas que pueden ser de índole material, pero también cosas que pueden ser de índole ético o moral. El bien puede ser una referencia, por ejemplo, a una deuda. Puede ser también una referencia a un objeto preciado. Pero puede ser también una referencia a asuntos de ética y moral. Por ejemplo, el bien puede referirse al pago de nuestros impuestos. El Señor Jesucristo dice claramente en varias partes de las Escrituras que aunque los gobernantes de nuestras naciones usan nuestros impuestos de maneras injustas, hacen un uso inapropiado de las arcas del Estado, eso no nos da razón a nosotros para no pagar nuestros impuestos o no pagar nuestras deudas. Mateo capítulo 22, verso 17 al 21 dice, dinos pues, ¿qué te parece? Ahí los fariseos tentando al Señor le dicen, dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito pagar impuestos al César o no? Pero Jesús, conociendo su malicia, dijo, ¿por qué me ponéis a prueba, hipócritas? Mostradme la moneda que se usa para pagar el impuesto, y le trajeron un denario. Y él les dijo, ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Ellas le dijeron, del César. Entonces él les dijo, pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Un llamado a la justicia. Pagar nuestras deudas civiles, pagar nuestros impuestos. Puede que no nos guste. No he visto a la primera persona que diga, estoy tan contento porque voy a ir a pagar impuestos. Puede que no nos guste, pero eso es una responsabilidad civil y como vamos a ver en otro pasaje en Romanos, el Señor establece como legítimo el pago de los impuestos. De hecho, recuerden, tienen hasta el 15 de abril para pagar sus impuestos. Yo tengo que ir a pagar los míos. Puede que no nos guste. A veces el Señor nos trae tiempos de refrigerio. Ahora vemos a nuestro actual presidente haciendo cortes. Están dando Dutch a todo el mundo. Y estamos viendo el rampante mal uso del dinero del Estado. Eso es injusto.
como también es injusto de que nosotros no cumplamos con esa responsabilidad civil. Pero de igual manera podemos decir que este pasaje nos está llamando a ser justos al pagar el salario legítimo que merecen los empleados. Aquellos que trabajan tienen derecho a ese bien, a que se les pague el precio justo de su trabajo. Levítico capítulo 19, verso 13 dice, no oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. El salario de un jornalero no ha de quedar contigo toda la noche hasta la mañana. No le retengas el salario al que justamente ha trabajado. Santiago capítulo 5, versículo 4. Mirad el jornal de los obreros que ha cegado vuestros campos y que ha sido retenido por vosotros, clama contra vosotros, y el clamor de los segadores ha llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. El Señor juzga a aquellos empleadores que de manera injusta retienen el bien de pagar a sus empleados. Llamas a alguien a tu casa para que la pinte, para que haga algún trabajo de plomería o algún trabajo de electricidad. Acuerdan un precio y luego vienes tú de manera injusta a cambiar los términos de ese acuerdo o a retener el pago que justamente esa persona ha ganado. El Señor te dice a ti, no le retengas el bien a esa persona. Sumamente práctico este pasaje. Ahora, como señalé anteriormente, nuestras deudas para con los demás no son solamente de tipo monetaria o de posesiones, también implica asuntos de ética y moral. Vayan a Romanos capítulo 13, versos de 5 al 8, para que veamos un ejemplo de eso. Romanos capítulo 13, versos del 5 al 8. Dice así, por tanto, es necesario someterse no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Así se está hablando en el contexto de someternos a las autoridades civiles. Y dice aquí el pasaje que es necesario someterse no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto también pagáis impuestos. El Señor ve como bien, como justo que paguemos nuestros impuestos. Porque los gobernantes, dice el pasaje, son servidores de Dios, dedicados precisamente a esto. Pagad a todos lo que debáis, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, temor, al que honor, honor. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. No solamente se trata, nuestras deudas no solamente se tratan de dinero. Impuestos, y ya hemos hablado del impuesto, esa responsabilidad civil que tenemos. Tributo, y esta palabra tributo, como dice el pasaje, en su forma más amplia se refiere a dar un reconocimiento a aquel que lo merece. El temor, aquí se refiere a ese respeto o esa admiración que otros merecen de nosotros. Y también habla del honor, de dar honra a aquel que se lo merece. Ese es el bien que otros deben recibir de nosotros. Respeto, honor, temor, honra. Por ejemplo, en Efesios capítulo 6, verso 2, el Señor llama a los hijos a honrar a sus padres. Dice, honra a tu padre y a tu madre. Los hijos
hijos, escuchen, ustedes les deben honra a sus padres. Es injusto que ustedes no actúen con honra hacia sus padres. Es injusto que ustedes les retengan eso a ellos, que legítimamente les pertenecen la honra. Honra a tu padre y a tu madre. De la misma manera en que existen cosas que nosotros debemos para con los hombres, no solamente son monetarias, también existen cosas que nosotros le debemos a Dios. La Biblia es amplia en señalar nuestra deuda de honra a Dios. Miren lo que dice en el Salmo 29, verso 2. Salmo 29, verso 2 dice, tributad al Señor la gloria. Ven la palabra que usa allí. Tributad, la misma palabra que vimos en Romanos. Reconoced, tributad al Señor la gloria debida a su nombre. Adorad al Señor en la majestad de la santidad. Nosotros le debemos este tributo a Dios, el reconocimiento de su gloria. Apocalipsis, capítulo 4, versos 11. Dice, digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Dios es digno de recibir de nosotros el honor, el recibir la tributación de su gloria, el reconocimiento de quién es Él. Él es digno de recibir esto. Y somos injustos cuando retenemos este reconocimiento, este honor que debe ser dado a Dios. Es injusto no dar a Dios la reverencia y la honra que Él merece. Es injusto tomar el día del Señor, el cual es su día, para ser utilizado para tus placeres, para ser utilizado para tus fiestas, para tus trabajos y para tus asuntos. Porque este es un día santo que debe de ser dedicado al Señor, para el Señor. Es injusto la irreverencia a Dios en su casa. Aparecernos en este lugar como no lo haríamos con los hombres. Llegar tarde a este lugar, llegar de una manera inapropiada, aparecernos con una actitud descuidada, que no tener ningún tipo de respeto para el momento en el que nos encontramos frente a la presencia de Dios. Estamos quitándole a Dios la reverencia que Él merece. Y Dios en su palabra nos reclama esto, lo reclama en muchas partes. Reclama que nosotros actuemos con esta injusticia. Dice en Malaquías capítulo 1, verso 6. El hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Pues si yo soy padre, ¿dónde está mi honor? Dice el Señor. Ustedes a sus jefes le llegan temprano. A ustedes a sus jefes los respetan. Ustedes a sus jefes los honran. Y a mí, ¿dónde está mi honor? Dice el Señor. Es una injusticia. Si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos. Romanos capítulo 1, verso 21. Allí el Señor les reclama a los hombres que por sus corazones impíos, por sus corazones corruptos, no conocían a Dios.
no reconocían a Dios. Dice, pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni dieron gracias, sino que se hicieron vanos en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. El pecado, la maldición de Dios, el castigo comienza en gran parte porque no le damos a Dios lo que a Él le pertenece, la honra y el reconocimiento que Él merece como Dios. La gloria. El bien al que Salomón nos está aludiendo aquí va más allá que asuntos monetarios. Y obviamente tardaríamos aquí todo el día trayendo múltiples cosas que nosotros tenemos la responsabilidad de reconocer y de pagar a otros. Claro, alguno puede decir, este pasaje alude primariamente a esa deuda que nosotros tenemos con personas que nos han prestado, personas que nos han hecho el bien, dándonos algún tipo de recurso material. Pero es aplicable a muchas otras cosas. Y Salomón dice, no le niegues el bien a quien se le debe. Y es interesante que Salomón use esta frase, a quien se le debe, porque con eso nos está indicando que no todas las cosas son legítimas y apropiadas para todas las personas. El bien que se le debe, el bien debe dársele, debe reconocerse, debe pagársele a quien se le debe. Debe dársele a aquella persona de quien es legítimamente dueño de ese asunto, de esa cosa. Por ejemplo, la gloria de Dios es solo de Dios. La gloria de Dios es solo de Dios. Y cuando le damos a otro lo que es solo de Dios, entonces somos unos idólatras y somos unos pecadores. La gloria que se le debe a Dios, se le debe dar solo a Dios. Es una injusticia cuando le damos un bien a aquel que no se le debe. La honra a los padres es solo para los padres. La honra que le deben niños ustedes a vuestros padres no es una honra que debe dársele a vuestros profesores. Ese es un derecho de los padres, legítimamente para los padres. Y es una injusticia quitar esa potestad parental, quitársela a un padre para dársela a un maestro. La honra que debe dársele a los padres es para los padres. Y esto es importante, hermano, porque nuestra sociedad está intercambiando eso. Nuestra sociedad pretende quitar aquello que le pertenece a los padres para dárselo a los maestros. Pretende quitar eso que le pertenece a los padres, ese derecho de la formación y la educación de nuestros hijos para dárselo a nuestros maestros. Y eso es una injusticia porque el bien, esa honra que debe dárselo a los padres, es solo de ellos. Y es una injusticia hacerlo de una manera contraria. Y nosotros tenemos que estar bien apercibidos de esto, hermanos, porque esta sí es una de esas luchas que todos nosotros los padres vivimos. La lucha por el control, la mente de nuestros hijos. La formación ética y moral de nuestros hijos. Este país ha pecado grandemente quitándole el derecho legítimo de sus padres para dárselos a las escuelas y al gobierno. Eso es una injusticia. ¿Ustedes quieren hablar de justicia social? ¿Quieren hablar de justicia social? Esa es una de las más grandes injusticias sociales que nosotros vivimos en nuestro país. Quitarle el derecho parental a los padres para dárselas al gobierno.
En el año 1996, la entonces primera dama y luego futura candidata a la presidencia, Hillary Clinton, escribió un libro titulado Se necesita una aldea. Se necesita una aldea. En este libro, Hillary Clinton argumenta que para criar niños saludables y exitosos, la sociedad debe proporcionar un entorno de apoyo que incluya educación, atención médica y servicios y vecindarios seguros. Y todos nosotros decimos, oh, qué bueno, eso está muy bien. Buena educación, buen seguro de salud, vecindarios seguros. El problema está en el énfasis que la señora Clinton le da a la intervención del gobierno en las familias. Algunos críticos han interpretado las ideas de Clinton como una posible intromisión, particularmente cuando se trata de la intervención del gobierno en la vida familiar. Miren lo que dice la señora Clinton. Necesitamos un gobierno que ayude a los padres a criar a sus hijos. Necesitamos un gobierno que entre en esa relación que solo le pertenece a los padres. Necesitamos un gobierno, ese gobierno corrupto bajo el que nosotros vivimos, que se atreve a levantar la bandera del orgullo gay, y ese es el gobierno que ella nos dice que tiene que apoyarnos para nosotros criar a nuestros hijos. Eso es injusto. Eso es injusto. Lo que está ocurriendo en nuestro país ha estado ocurriendo por ya más de una década. Quitarle a los padres eso que solo le pertenece a ellos. Hermanos, tiene que ver con este versículo. Tiene que ver con lo que Salomón nos está diciendo y nosotros tenemos que vivir apercibidos de esa realidad. No nos nieguen el bien que se nos debe solo a nosotros los padres. Necesitamos un gobierno que ayude a los padres a criar a sus hijos en lugar de uno que simplemente ignore y descarte las necesidades de los niños y la familia. Qué bien se oye. Saca las manos de la relación mía y de mis hijos. Hermanos, ¿ven la implicación de lo que Salomón nos está diciendo aquí? El derecho legítimo debe dárselo a aquellos a quien se les debe. Salomón dice, no niegues el bien a quien se le debe. Y luego añade, cuando esté en tu mano el hacerlo. No niegues el bien a quien se le debe cuando esté en tu mano el hacerlo. Y con esto Salomón nos está advirtiendo que retener ese bien que se le debe a otro, retener el pago de una deuda cuando tenemos la capacidad de hacerlo es un gran mal. Retener aquello que legítimamente le pertenece a otro es el resultado, en muchas ocasiones puede ser el resultado de un corazón lleno de avaricia. Puede ser el resultado de un corazón lleno de un sentido de superioridad. Cuando aquel jornalero que ha trabajado justamente se le retiene el pago de su trabajo, puede ser el resultado de aquel que mantiene el dinero en su mano porque es un avaricioso. O porque quieres ver al otro como alguien debajo de él. Quieres tener ese sentido de superioridad. Es ese espíritu que tiene aquel que aun cuando te paga por el trabajo legítimo que tú haces, te lo hace como si estuviera haciéndote un favor.
sea cual sea la razón, mezquindad, avaricia. El Señor nos dice aquí que nosotros no debemos dejar de pagar nuestras deudas a aquellos a quienes nos han hecho bien al prestarnos un dinero o hacernos bien al prestarnos alguna posesión. Retener el pago de nuestras deudas es una falta de amor, es una injusticia. En el versículo 28, lo que vemos entonces es una reiteración de lo que Salomón nos viene presentando en el versículo 27. Dice, no digas a tu prójimo, ve y vuelve y mañana te lo daré cuando lo tienes contigo. Ve y vuelve. No digas a tu prójimo, ve y vuelve. Y con esta palabra Salomón nos está diciendo que no solo es una injusticia, no solamente es un pecado no reconocer lo que es legítimamente del otro, sino también dilatar el pagar, dilatar intencionalmente el pagar aquello que nosotros debemos. Dilatar el pago de aquello que debemos. Esta expresión, ve y vuelve y mañana te lo daré, no es una promesa, no es como aquel que dice, sabes que ve mañana, yo voy a pagarte lo que te debo, te prometo que mañana tendrás tu dinero de vuelta. No, esta expresión, ve y vuelve, mañana te lo daré, es una forma prácticamente de deshacernos de esa persona. Esa es una expresión que demuestra una antipatía. Una apatía indolente, es alguien que no se conduele de las necesidades del otro. Salomón nos dice que no debemos de demorarnos en devolver el bien al cual el otro tiene derecho. No debemos de retrasar a hacer el pago o el dar la ayuda. No debemos de ser irresponsables al cumplir con nuestras responsabilidades. No debemos de dilatarnos, no solamente decir, no, tú no tienes derecho a eso, o no es solamente negar el pagar eso, sino también el hacerlo con lentitud. Dilatar el pago de nuestras deudas es una muestra de falta de amor, es una injusticia, pero también es una gran crueldad. Es una gran crueldad porque cuando nos regresamos y devolvemos aquello por lo cual la persona tiene el derecho, nosotros entonces podemos poner a esa persona en una situación de aprieto. Porque puede venir a exigir el pago de la deuda porque tiene una situación de hambre. Y dilatar el pago, ¿qué hace? Incrementa su hambre y su necesidad. Si esa persona está enferma y necesita el pago de la deuda, ¿qué nosotros hacemos? Prolongamos su enfermedad, prolongamos su sufrimiento. Si esa persona necesita el dinero para poder pagar su renta, su alquiler, entonces nosotros le ponemos en un riesgo a quedarse sin un techo. Es una crueldad. Y esto parecería para algunos de nosotros como un ejemplo muy foráneo, pero esa es la realidad que muchas personas viven a diario. Recuerdo a un hombre que había trabajado mucho, lo conozco personalmente, había trabajado mucho para poder comprar una casa y luego pudo conseguir otra casa y alquiló su casita y recibía una renta de esa casa y pagaba el mortgage o la hipoteca con lo que recibía de esa casa. Bueno, un día aquellos que le rentaban dejaron de pagarle. Qué duro. Y el banco no deja de llamarte, págame. Pues ese hombre perdió su casa. Por un juez injusto que permitió que aquel que debía y que no quería pagar se quedara ahí. Y ese hombre perdió su casa. Es una injusticia. Una injusticia.
Y muchos empleadores han sufrido de esa realidad de empleados. Muchos empleados han sufrido de la realidad de empleadores injustos que retienen el pago y que ponen a aquellos en zozobra y en apuros. Pero por otro lado también, hermanos, qué gran calamidad cuando como padre no exigimos a nuestros hijos que nos den el debido respeto y la debida honra a tiempo, sin dilatar. Porque ese corazón se endurece más, se empeora. Dilatar. Que un hijo se dilate en obedecer a sus padres, que un hijo se dilate en honrar a sus padres, empeora la situación. Ese hijo se endurece, se hace cada vez más rebelde. Un hijo quien se le pide que haga algo y dice, mañana lo hago. Hijos, es una injusticia de parte de ustedes no dar a vuestros padres la honra que ustedes les deben. Hijos, es una injusticia y Dios no toma como cosa menor el que ustedes no honren a sus padres, no obedezcan a sus padres. Vuestros corazones se endurecerán, la rebeldía aumentará cuando ustedes se dilatan en hacer lo que es justo y Dios le demanda en la palabra, honra a tu padre y a tu madre. Ustedes se lo deben a ellos, porque Dios así lo demanda. Este pasaje es muy práctico, tiene muchas implicaciones, puede ser aplicado a muchos otros factores, pero en general lo que el Señor nos está llamando aquí, a que seamos personas responsables y cumplamos con nuestras deudas de pagar y de dar lo que debemos a aquellos quien lo merecen, a aquellos a quien se les debe, a no retrasar el pago, a no retrasar la ayuda, a no cumplir con nuestras responsabilidades hacia los demás. Ahora, claramente, hermanos, esto no quiere decir que nosotros debemos de dar o ayudar en todas las circunstancias. Hay circunstancias en que es ilegítimo o irresponsable ayudar a personas. Ciertamente el Señor nos dice y nos advierte en las Escrituras a que no ayudemos o no seamos de ayuda, a aquellos que son holgazanes, por ejemplo. El Señor lo dice claramente. Si alguno no quiere trabajar, dice, que no coma. Tampoco eso nos llama a que nosotros debemos de ayudar a aquellos que quieren el bien para satisfacer placeres personales. Dice Santiago capítulo 4, versículo 3, pedís y no recibís porque pedís con malos propósitos para gastarlos en vuestros placeres. Esa muestra de amor no es en todas las circunstancias. Pastor, ayúdame porque quiero comprarle un PlayStation a mi hijo. No. Como dice una frase, ¿tú sabes contar? No cuente conmigo. Estamos hablando de necesidades legítimas. Y sobre ellas, el Señor nos dice, paga tus deudas, da el honor, la honra que debes a aquellos, dáselo a aquellos que lo deben y hazlo con prontitud, no te tardes en estas cosas. No le digas, ve y vuelve y mañana te lo daré. No trates de deshacerte con una empatía indolente de aquellos que tienen necesidad. No atrases con indolencia el pago de tus deudas. No atrases con indolencia la ayuda legítima a aquellos que la requieren. Salomón concluye en ese verso 28 diciendo, cuando lo tienes contigo,
No digas a tu prójimo, ve y vuelve y mañana te lo daré cuando lo tienes contigo. Y esta frase, cuando lo tienes contigo, nos da la idea de alguien que puede ayudar en el momento, que puede pagar sus deudas en el momento, pero no solamente retiene el pago, sino que también pretende que no puede pagar cuando realmente puede hacerlo. Aquí Salomón está hablando también del pecado de la mentira. Ve y vuelve, mañana te lo daré, pero porque no me lo das ahora mismo, tú lo tienes, ve y vuelve, mañana te lo daré. Cuando lo tienes contigo en ese instante, tú estás no solo dilatando aquello que el Señor te exige, sino que también estás mintiendo, estás pretendiendo que no tienes contigo algo que realmente tienes. Hermanos, las aplicaciones de este versículo a la vida personal son inmensas. Hay muchas cosas en las que podemos aplicar esto, pero debemos pensar cuáles son las deudas que nosotros no estamos pagando o con cuáles deudas nosotros no estamos cumpliendo. ¿En qué estamos siendo injustos? ¿Qué responsabilidades estamos dilatando? Creo que las lecciones, hermanos, que vemos en este pasaje son ampliamente claras, llanas, claras, sencillas. Pero quiero llevar a vuestras mentes a recordar algo que dijimos al principio. Y es que esta vida de justicia y amor a la que Salomón nos está llamando requiere, exige de que nosotros vivamos influenciados por la palabra de Dios y bajo el temor del Señor. Bajo el temor del Señor. Tenemos que regresar a las Escrituras para que ella por el Espíritu Santo nos influencie, nos ayude en el temor del Señor a vivir de una vida honrada como Salomón nos está exigiendo aquí. Tenemos que volver a ese consejo de Salomón ahí en el versículo 21 de este capítulo. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo. Tú quieres ser una persona honrada. Quieres ser una persona que vive en conformidad a lo que este pasaje nos está exigiendo. Vuelve a las Escrituras, sé lleno de las Escrituras y vive bajo el temor del Señor. Porque si tú no tienes las Escrituras, si no vives por las Escrituras, si no vives en conformidad a ella y bajo el temor del Señor, tú no vas a poder cumplir estas cosas. No vas a poder vivir estas cosas. No podrás vivir una vida que agrada a Dios. Salomón nos trae esta instrucción bien práctica y directa. Pero no podemos desconectarla de lo que nos viene diciendo. Busca la sabiduría divina, retén la sabiduría divina para que ella te pueda llevar a vivir una vida práctica de cristianismo práctico, como este pasaje nos está llamando a vivir. Así, hermanos, que roguemos a Dios que nos ayude a vivir de esta manera. Busquemos, hermanos, la sabiduría que se encuentra en la palabra de Dios. Estemos siempre con la palabra de Dios frente a nuestros ojos, como vimos el domingo pasado. Y oremos a Dios que inserte en nosotros su temor para que podamos ser hacedores de la verdad y podamos cumplir con este y todos los mandamientos prácticos de la palabra de Dios. Que podamos vivir como verdaderos hijos de Dios en este mundo. Vamos a orar. Padre Celestial, al ver este pasaje y las implicaciones que tiene, queremos venir delante de tu presencia pidiéndote perdón, porque ¿quién ha vivido de esta manera? ¿Cuántos de nosotros le hemos negado el derecho que tiene nuestro Padre de honrarles? ¿Cuántos de nosotros le hemos negado el respeto y la honra que merecen nuestras autoridades? ¿Cuántos de nosotros le hemos negado a ti mismo la reverencia y la honra que tú exiges? Padre Celestial, perdónanos.
Ayúdanos a vivir en conformidad a tu palabra. Ayúdanos a pagar nuestras deudas, a que nuestras vidas moldeen, nuestras vidas ejemplifiquen el poder del Evangelio, de hombres y mujeres que viven conforme a la palabra, que no son solo oidores, sino hacedores de ella. Te lo rogamos. Mira este y todos los demás principios prácticos de tus Escrituras. Ayúdanos a vivir en conformidad a ellos. Inserta tu temor en nosotros. Te rogamos estas cosas por los méritos de Cristo Jesús. Amén.